como habíamos anticipado, el otro tema clave, diría yo, grave también, eh, en lo institucional, pero también en los ciudadanos de esta provincia de Santa Fe, es la crisis en materia de salud que ha desencadenado en una situación límite, entre ellas la posibilidad concreta de que un ciudadano a través del auxilio de abogados recurra ante la justicia para que se cumpla con el deber constitucional de garantizar la salud a los ciudadanos de esta provincia de Santa Fe. Pero esto pasaba en imágenes como resumen de algunos de los aspectos de esta crítica situación. Es interesante que en esto lo primero que se haga es que aquellos que cobran el sueldo del Estado por cumplir horarios, respeten los horarios y estén en los hospitales todo el tiempo que tienen que estar. Parte de esto es lo que está controlando el ministro y es lo que le ha traído algunos conflictos. Pero es fundamental que comprendamos que al hospital público lo tienen que arreglar sus verdaderos protagonistas, que son los médicos, los enfermeros, las enfermeras y el personal administrativo. Y yo confío en que entre todos, en una actitud madura, pongan sus esfuerzos para buscar las soluciones. Somos los responsables, parece, del fracaso de este sistema, que si nosotros no cumplimos los horarios, este sistema se cae. Si nosotros trabajaríamos más tiempo, primero que no tendríamos dónde internar más pacientes, porque la estructura instalada en los hospitales está a full. No hay forma de internar más pacientes. No sé qué vamos a hacer para internar más pacientes. ¿Dónde los vamos a internar? Primero. Segundo, si así como estamos trabajando, muchos pacientes no reciben los estudios y en algunos casos hasta el tratamiento que correspondería y que nos tenemos que arreglar como podemos, y mal que mal llevamos las cosas adelante, y que en última instancia hemos sido siempre el sector que ha llevado adelante las prestaciones de salud. Nosotros con una magia y un arte particular, que con lo poco que hay tenemos que hacer las cosas para que la comunidad... Gobierno, Ministerio de Salud, médicos, directores de hospitales. En el medio, esta señora que está con nosotros a través de lo que está sucediendo a su hermano, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la historia o cómo empezó la historia? Y esto empezó más o menos en enero. Nosotros recurrimos al hospital Iturraspe porque nos mandaron de nuestro pueblito Helvecia porque a mi hermano le salió que tenía 1.600.000 de glóbulos rojos en el momento que vinimos al hospital Iturraspe. Y ahí empezó todo, porque empezó todo el peregrinaje de darme cuenta yo, de primer lugar, de lo que era la enfermedad, de todo, de que recurrí a muchos lugares. Y bueno, yo veía que mi hermano se moría, que se agravaba cada vez más la situación de los trasplantes, que el trasplante salía muy caro, que la histocompatibilidad. Y bueno, entonces yo sentía impotencia y yo quería luchar por la vida de mi hermano. Él era un deportista hasta noviembre. Él jugaba en una liga de fútbol y esto empezó en enero. La respuesta fue, aquí no hay dinero en los hospitales para hacer los estudios. Sí, en el hospital. Yo estoy muy agradecida con el hospital y con los doctores y con clínica médica y con el banco de sangre y con hematología, pero ahí no había dinero. Yo me di cuenta de que el hospital no tenía respuesta para lo mío, entonces busqué por el medio legal, porque lo que yo sentía era mucho dolor y sufrimiento, impotencia. De que mi hermano se moría y yo no me podía quedar con que él se iba a morir. Y sobre todo a partir de que el tiempo corría y el tiempo era fundamental. Sí, eso sí, que yo cada vez el tiempo se me iba cortando más y más y no había tiempo. A ustedes, doctor Barceló, se le ocurrió pensar que
que la Constitución, quiero que se entienda bien, podía servir para esto. Desde ya. Claro. A pesar de que muchas violaciones son fragantes a nuestra Constitución, ¿no? Pero que esto podía ser un hecho que se lleve a la práctica, es decir, que a este señor se le ordene o se le ordene el tratamiento y los estudios que le correspondan. ¿Mm? Sí. Este era el tercer poder en cuestión. Luego de variadas notas al Poder Ejecutivo, de variadas notas que se elevaron desde los dos hospitales al Poder Legislativo, se decide recurrir al Poder Judicial, y acá se da una paradoja muy importante. Nosotros con el doctor Cuesta planteamos, basándonos en el derecho constitucional a la vida y a la salud del señor Jesús Cariaga, un recurso de amparo para proteger su salud y para proteger su vida, y en el juzgado de primera instancia, y lo que no se hizo durante 3 meses en el Ministerio de Salud, el juez Cheli, de la primera nominación, dictó una medida de cautelar en 2 horas 15 minutos. Es decir, recibió el expediente a las 7:15 de la mañana, y a las 9 o 7:30, y a las 9 ya había resuelto que el Ministerio ordene instrumentar las medidas para preservar la salud del señor. En este caso es una cuestión de vida o muerte. Una cuestión de vida o muerte. A partir de ahí, obviamente, esto ahora pasa al orden del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, acá, en una nota ayer en el Litoral, el ministro Rubio Gali dice: he dispuesto a correr vista a los subsecretarios del área con el fin de que se tomen todos los recaudos para hacer los estudios de histocompatibilidad necesarios para que el paciente de Helvecia que requiere de un trasplante de médula. Es decir, el Ministerio de Salud ahora empieza a hacer la investigación si existe el problema, cuándo nació el problema, toda una serie de detalles que le van a tomar determinados días, que hacen que esto siga, que la enfermedad del señor Cariaga. Ahora, ¿estos antecedentes no estaban en manos del Ministerio? Bueno, tendrían que haber estado, por lo menos nosotros acompañamos en la acción todos los elementos, es decir, acompañamos las notas que se mandaron, las contestaciones de los distintos organismos. Esto estaba antes de que estaba antes de que yo pidiera que ellos me patrocinaran a defender. Antes de presentar el recurso yo de amparo con ellos, esto ya estaba en Acción Social. O sea que el Ministerio tenía conciencia de la gravedad del problema, esto es lo que quiero preguntar. Sí. Sí, porque porque el doctor Bar de un principio me decía que se me estaban acortando los plazos día a día, y yo me desesperaba cada día más, porque yo le pido a los funcionarios de que se pongan un poquito en mi lugar, que era mi hermano, y yo iba a estar dispuesta a hacer lo que sea por mi hermano, nada más. Yo no estoy contra nadie, contra ningún funcionario. Yo lo único que yo quería, que mi hermano no se me muriera. ¿Son conscientes que esto puede ser una bisagra histórica desde el punto de vista legal? O sea, es un hecho bastante novedoso, por llamarlo de alguna forma. Porque detrás de esto puede haber muchos casos parecidos. Sí, novedoso no tanto. Hay antecedentes, y hay varios antecedentes. Nosotros, inclusive, dentro de la acción acompañamos citas de fallos de este tipo desde 1991. Hay fallos de este tipo. Acá en Santa Fe no tengo idea de que se haya presentado algo por el estilo, pero de todas maneras nosotros entendemos de que este es un caso muy particular. Como dijeron, es un caso de vida o muerte. El amparo no está resuelto todavía, se le ha corrido traslado a la provincia para que la provincia y el ministerio contesten. Lo que hizo el juez es dictar una medida cautelar y para evitar que el tiempo perjudique el resultado del amparo, es decir, que no lleguemos tarde con una resolución favorable. Yo lo que no quiero que esto salga una resolución de la histocompatibilidad cuando mi hermano ya no esté aquí, ni el dinero del trasplante, porque nosotros hay que hablar también después de la histocompatibilidad de dónde viene, de dónde voy a sacar, quién me va a ayudar para hacer.
Hay Ahora- una cosa que dijo el dinero doctor del Barceló trasplante. recién, y es el hecho de que cuando leyó el párrafo del litoral, que si tenemos en cuenta que ahora el Ministerio está empezando a analizar todas las aristas de este tema para tomar las medidas adecuadas, afortunadamente un instituto privado, un médico de nuestra ciudad, se ofreció para realizarlo en forma inmediata. Calculamos que a la espera de lo que pueda llegar a resultar de las gestiones del Ministerio. Tal es así que en el día de hoy ya han extraído muestras de sangre de 5 hermanos del señor Careaga, son 5, ¿no es cierto? Como para adelantar tiempo, como para ganar tiempo, porque en este caso lo único que interesa es que Careaga se salve. O sea, Claro. el antecedente es este. Más allá del caso piloto del señor Jesús Cariaga, yo creo que esto pone de relieve una situación límite en cuanto a la crisis de la atención pública de la salud, porque ustedes tienen que recurrir a la justicia para que se cumpla con una obligación que ya de por sí tiene como obligación el Estado, que es precisamente brindar a los ciudadanos de esta provincia, ¿no? Exacto. Es decir, más allá de un hecho piloto, esto puede transformarse también en otros hechos similares que también están pidiendo... Yo, mira, te repito lo mismo que dijimos en otro medio. Sí. Nosotros no estamos esperando el fallo, Sí. no nos, o sea, realmente hemos logrado ya, con la medida cautelar se logró lo que pretendíamos. El fallo puede ser positivo o puede ser negativo, pero acá el tema es que hay un artículo muy interesante de la Constitución Provincial nuestra, que es la segunda parte del artículo 21, que dice: toda persona tiene derecho a la provisión de los medios adecuados a sus exigencias de vida si estuviese impedida de trabajar y careciese de los recursos indispensables. En su caso tiene derecho a la readaptación o rehabilitación profesional. Es decir, que todas aquellas personas que andan por los hospitales, mendigando, golpeando puertas en el Ministerio de Salud, deben recurrir porque tienen los remedios constitucionales para hacerlo y no tienen que andar mendigando porque tienen que exigir un derecho que les otorga la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. No tienen que mendigar porque es un derecho natural el de ellos. Nosotros, los abogados, somos instrumentos para ejercer esta acción ante la provincia o ante la nación. Escuché decir que ustedes fomentan la industria del juicio con este tipo de acciones, Claro. en defensa de la gente. Está bien, claro, perfecto. No, hay una cosa que es muy cierta. ¿Han escuchado ustedes ese tipo de críticas? Sí, por Nosotros la escuchamos. Sí. Hay una cosa que escuchamos esta crítica, escuchamos también un comentario respecto de que no se podía ir por la justicia de un particular en detrimento de la justicia distributiva, que también protege nuestra Constitución. El tema es que ni la provincia ni el Ministerio responde ni a una cosa ni a la otra, ni a la justicia de los particulares ni a la justicia distributiva. Nos encontramos con eso por un lado. Y después con el tema de la industria del juicio, la señora les puede decir lo que nos ha representado a nosotros esto, que ha sido únicamente estudio, trabajo y tratar con solidaridad llevar adelante esto. No, pero generalmente la industria del juicio se plantea cuando el primer incumplidor es el Estado. Generalmente ocurre en este tipo de situaciones, cuando los abogados defienden, por ejemplo, a jubilados que no cobran el porcentaje que la ley le otorga. Generalmente son también fomentan también la industria del juicio. Generalmente es el Estado el que incumple y que da la posibilidad a que se accione a través de la justicia. Y es frecuente que cuando hay una protección de un derecho o de una causa justa, se vaya, en vez de en pos de la solución de esa injusticia, en ataque de las personas de las personas que lo están defendiendo. Eso es frecuente, lo vemos en todos los órdenes, y esto no es una excepción, ¿no es cierto? ¿Qué pasa de aquí en más con este tema? Yo no sé, pero yo quisiera que... A mí me gustaría explicarlo Yo quisiera pedir que yo quiero que mi hermano se salve, de que me den todo el dinero para la histocompatibilidad, para el trasplante, que no sé de dónde va a salir, pero yo quisiera, o trataría también de abrir una cuenta para que la gente me done, o lo que sea, porque yo
Lo que necesito y quiero es que mi hermano se salve. Desde el punto de vista clínico y con el paso del tiempo, ¿qué es lo que puede suceder? Lo que ha sucedido desde el Sí. momento es lo siguiente. A medida que el paciente está recibiendo transfusiones de sangre, que ya recibió 19, disminuyen sus posibilidades de que el futuro trasplante de médula ósea, de existir, prenda en su organismo. A partir de las 10 transfusiones de sangre empiezan a disminuir esas posibilidades. Él, merced a la ineficacia y a la ineficiencia del Ministerio de Salud, ya ha tenido 19 transfusiones de sangre. O sea que las posibilidades empiezan a disminuir. Se ha presentado ahora un laboratorio ofreciendo hacer las muestras de sangre, pero nos encontramos con otro gran problema. Desde los 5 o 6 centros de la ciudad de Buenos Aires que están en condiciones de hacer el trasplante de médula, no aceptan estudios que no sean de laboratorios referenciales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto qué significa? Que lo máximo que podemos hacer de acá es o viajar con los hermanos de la señora Cariaga o enviar las muestras de sangre que en estos momentos se están sacando en ese estudio que se ofreció. ¿Observaron ustedes como una suerte de reacción frente al tema a partir de este caso, que es un desenlace importante? ¿Reacciones en el Ministerio, en el área de salud de la provincia? ¿Hasta ahora? Sí, la reacción fundamental es la que vos manifestaste cuando empezó el programa, que es tratar de relativizar todo, de minimizarlo, decir que no es tan sencillo, que esto no es tan así, que hay que encararlo de otra manera, hay que sentarse a charlar, los profesionales, los abogados, los médicos, los políticos, los legisladores, medio como decir, bueno, vamos a tranquilizar, vamos a ver cómo hacemos. Sí, está bien, este es un caso urgente, vamos a resolverlo, pero después vamos a ver qué hacemos, medio como tirándola para adelante, como una forma de relativizar la gravedad que puede llegar a estar viviendo la salud de nuestra provincia, ¿no es cierto? Bueno, yo les agradezco la visita esta noche aquí y yo reitero en realidad una interrogante, ¿no? Me pregunto qué es la crisis. La crisis es sumar generalizadamente estos hechos, esto ya sería casi una catástrofe. La crisis es esto, es un caso particular porque... Es lo que yo he pasado, la de crisis... tener que venir a correr en mi trabajo, hacer mi trabajo, correr al hospital, volver, que le doy gracias a las personas con las cuales yo trabajo, de que me han posibilitado que me voy en cualquier momento, que me vengo, que corro, que me ayudaron también. Mucha gente me ha ayudado con dinero, como la gente con la cual trabajo. Muy amable. Y yo le estoy agradecido a ellos y a otras personas, pero yo espero que sí, que me den las cosas, que mi hermano se salve. Eso es lo que yo quiero. Muy amable, gracias. Enseguida seguimos.